Ya. Ahora sí, buenos días, no, buenas tardes, clase. 19 de mayo del 2021, clase del primero medio B. Hola, Angelín. Hola, Sofía. Ya. Vamos a ver. Vicente Núñez. Abra su micrófono. Dígame, profe. Hola, Vicente, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Muy bien. Vicente, ¿me puede hacer un resumen de la clase de ayer, por favor? Ayer estábamos haciendo el trabajo de responder las preguntas. Ya. ¿Solamente eso hicimos? Y lo demás no me acuerdo, en verdad. Ya. ¿Alguien se acuerda? Solo hicimos eso. Ok, muchas Fue solo gracias. eso, profesor. Gracias, Las dos Diana. actividades. Gracias. Entonces, hoy día vamos a ver la materia que nos corresponde esta semana. Espero que ya los drives estén terminados o lo máximo de que estén terminados. Y vamos a completar la clase de hoy. Vamos a continuar con la materia expositiva para, tal como les dije, o creo que no se lo dije a ustedes, pero entre hoy y mañana van a recibir todos un correo electrónico invitándolos a que ingresen a los Drive para que vean qué es lo que les falta para que puedan completar. En segundo punto, chiquillos, mañana todas aquellas personas que me deben la evaluación, la metacognición y la autoevaluación de la primera prueba, nos reunimos en la tarde para poder realizar lo que deben. Chiquillo, cuando hablo de esto es la primera prueba. Vicente, dime. ¿A los que les falta algo les va a llegar un correo o tiene que ser? Exactamente, a lo que le falta algo con respecto a la prueba, metacognición y autoevaluación, les va a llegar un correo. Y a los que les falta algo con respecto al Drive, ese va a ser un correo generalizado al curso. Por ejemplo, a ver, Raúl, le voy a mandar un correo a Raúl diciendo, Raúl, te invito a que revise el Drive para que complete su trabajo. El Raúl lo tiene listo. El Raúl ignora ese correo, si quiere lo abre, si quiere no lo abre, y estaría listo. Pero si alguien, por ejemplo, el mismo Vicente, el Vicente me debe la metacognición de la prueba. Estoy dando un ejemplo porque no tengo idea quién debe y quién no debe. Porque no tengo el cuaderno de su curso aquí a mano. El Vicente me debe la autoevaluación y la metacognición. Y mañana, a las 4 de la tarde, va a recibir un correo electrónico en donde se debe unir a una reunión Meet para completar lo que debe. Eso es todo. Con justificativo o sin justificativo, mañana es el plazo final para realizar lo que debe. ¿Por qué voy a hacer esto, chiquillos? Porque la idea es que nadie, escuchen bien, nadie de ustedes dé el examen de historia. Voy a hacer todo lo posible para que no rindan ese examen. Voy a hacer de toda mi parte para que se pongan al día en todo lo que deben, si deben alguna prueba, si deben la prueba, porque hemos hecho una prueba, si deben la autoevaluación o la metacognición de esa prueba que se rindió, si deben algo en el Drive, exactamente lo mismo. La próxima semana voy a entregar el calendario de la última prueba y los contenidos que van a ingresar en esa última prueba. La última prueba, viendo el calendario, va a ser en la primera semana de junio. Porque no me di cuenta que la próxima semana es la última semana de mayo. ¿Ya? Las notas del primer semestre tienen que quedar listas
antes que empiecen los exámenes. En el periodo de exámenes, chiquillos, recuerden que los exámenes son solamente para aquellas personas que deben algo durante el primer semestre. Y aquellas personas que no deben nada no van a rendir examen. Pero sí vamos a seguir haciendo la clase normalmente, ya sea desde la casa, como lo estamos haciendo, o en forma presencial si es que llegamos a volver al colegio cuando se levante la cuarentena. ¿Alguna duda con respecto a eso, chiquillos? No, profesor. Gracias, Oriana. La clase de la semana pasada hablamos sobre cómo se va a difundir la idea de nación en el siglo XIX. Desde la prensa, la literatura, la historia, la identidad nacional y la pintura, y desde las celebraciones. Eso fue lo que vimos en la última clase. También vimos la educación e idea de nación. Cómo a través de la educación, que fue un asunto preferente del Estado, se va a llevar educación a todos los rincones de nuestro país para que los niños ingresen al colegio. Recuerden que en esa época, llegar hasta octavo básico era prácticamente obligatorio. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con las cámaras hoy día que no hay ninguna prendida? Ni por si acaso. ¿Nadie quiere prender cámara? Y hoy día nos corresponde ver entonces la unidad número 2. Empezamos con la unidad número 2, que son las contradicciones del progreso. Página 64 en adelante. La contradicción del progreso. Acá en esta nueva unidad, chiquillos, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar qué contradicciones tuvo la idea del progreso indefinido en el siglo XIX. El mundo industrializado fue un mundo mejor. ¿Cómo impactaron los procesos históricos en el medio ambiente? ¿Cómo se relacionó el imperialismo con la idea de progreso y liberalismo? ¿Cómo cambió el mundo con la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se reflejaron en Chile los ideales liberales del siglo XIX? ¿Qué contradicciones se vivieron en Chile en el cambio de siglo? En esta unidad, ¿qué vamos a aprender? Vamos a comprender las transformaciones políticas, económicas y sociales del siglo XIX y principios del XX. Así podrá reflexionar sobre las contradicciones de estos procesos y su influencia en la actualidad. Tenemos el recurso número 1. A ver, el recurso número 1 lo va a leer la Oriana. Ok. Exposición Universal de París 1889. La Exposición Universal de 1889, realizada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, exhibió adelantos de la industria, nuevas técnicas de construcción y logros de la ciencia y la tecnología. La Torre Eiffel fue construida para esta exposición y utilizada como arco de entrega. Con el tiempo se convirtió en un símbolo del progreso y poder del hierro industrial. Dice también que para esta exposición universal en 1889, Chile también participó, enviado un edificio de estructuras de hierro que hoy es el Museo Artequim. ¿Alguien conoce el Museo Artequim? No. Museo Artequim. Ese queda en la Quinta Normal.
Acá lo tengo, lo vamos a compartir, vamos solamente a observar la estructura. Acá. Este museo se llevó a París para esa exposición, o mejor dicho, se construyó en París y después se desarmó y se volvió a ensamblar acá en nuestro país. Este museo está al frente de la Quinta Normal Chiquillo. Tiene lo típico de la arquitectura de la época, muy alejado de la arquitectura típica de nuestro país, pero está muy relacionado con la época que se está viviendo. ¿Por qué se produce esta exposición? Para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Qué importante la Revolución Francesa. ¿Se han dado cuenta, chiquillos, que todavía nos sigue la Revolución Francesa? No, no la hemos dejado para nada abandonada. Recurso número 2. Raúl. La producción industrial de armas y municiones. Exactamente. Esta fotografía muestra a mujeres, hombres y menores de edad trabajando en la producción de municiones en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. En esta guerra se enfrentaron las principales potencias y sus repercusiones reconfiguraron el orden mundial. Gracias a la revolución industrial del siglo XIX, las potencias pudieron crear armas rápidamente y de manera mecanizada, como nunca antes en la historia. Estas alcanzaron una gran capacidad destructiva, provocando millones de muertes y una devastación nunca antes vista. Ya. Nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Gracias, Raúl. ¿Qué elementos o símbolos de progreso e industrialización puede ver en los recursos 1 y 2? Segunda pregunta. A partir de los recursos 1 y 2, ¿qué implicancia pudo traer para la sociedad el desarrollo industrial de fines del siglo XIX? Y 3. ¿Qué aspectos positivos y negativos del progreso alcanzado a finales del siglo XIX se puede ver en el recurso 2? Justifica. Quiero que respondan la número 1 en su cuaderno. 5 minutos. Y yo voy a estar preguntando para que ustedes vayan respondiendo. 5 minutos para responder. Ya. ¿Qué elementos o símbolos de progreso e industrialización puede ver en los recursos 1 y 2? No es necesario que fundamenten, solamente quiero que digan qué elementos o símbolos, por si acaso. Creo que solamente la uno, ¿cierto? Solamente la 1 por mientras. Ya.
Ya. Respuestas. Veamos. Angelín, ¿qué elementos o símbolos del progreso e industrialización pudiste ver en el recurso unidos? Angelín, si no va a hablar, escriba en el chat. Amy Baez. Camila Salas. Sí, profe. Ya. Respóndame la pregunta 1. ¿Qué elementos símbolos del progreso e industrialización observaste en los recursos unidos? Nuevas técnicas de construcción y logros de la ciencia y tecnología y la creación de armas rápidamente y de manera mecanizada. Muy bien, muy bien. Amy, ¿usted estaba escribiendo? Sí, responda lo mismo. ¿Qué elementos o símbolos del progreso viste en los recursos unidos? Pues mientras que escribe usted, Akiro. Akiro. Raúl. Se pueden observar en 1889 las nuevas técnicas de construcción y logros de ciencia y tecnología. Gracias a la revolución industrial del siglo XIX, se consiguió crear armas con gran capacidad destructiva de manera mecanizada. Muy bien. ¿Qué aspecto, siguiente pregunta. ¿Qué aspectos positivos o negativos se pueden ver en el recurso 2? Tan solamente observemos. Son armas, aspectos positivos y negativos. Oriana, según la imagen del recurso 2. Según yo, son aspectos negativos, ya que, como dice ahí, que hubo una gran pérdida, hubo gran muerte, gran destrucción debido a esas armas. Las armas fueron muy poderosas, las crearon con gran capacidad para destruir, entonces eso es un punto negativo porque nos pagaron muertes personas. Ya, ¿y algo positivo? ¿Alguien encontró algo positivo? Yo no sé si está bien, pero A ver, ahí dale. vi que las mujeres empezaron a ayudar. Ya, Las bien. mujeres empezaron a ayudar, a aportar, igual que los menores, aunque dije que los menores también eran un punto negativo. Sí. Las mujeres ya, porque ya como que le daban un poco más de voto, de ayuda, algo así, como que aceptaban su ayuda. Sí. ¿Alguien más puede ver algo positivo? Pascal, Sebastián, Maximiliano, Tomás, Fernanda, Sadasca, Valentina, Diego, Álvaro, cualquiera que me responda. ¿Alguien puede ver algo? Sí, Sofía, es la 3. Pero solamente observando, no escribiendo. ¿Alguien puede ver algún aspecto positivo? Profe, Levante la mano. La reconfiguración. Levanten la mano, no voy a dar, a nadie le voy a dar el pase. Raúl. Un aspecto positivo fue la reconstrucción del orden mundial. Ya, muy bien. Sofía. ¿Tengo que explicar por lo que veo en la imagen? ¿O? Sí, algo positivo, porque ya sabemos lo negativo, lo que conlleva la destrucción, pero algo positivo. A ver, un momento. Que encontré algo, pero no sé, es que lo encontré textual, que dice que las potencias pudieron crear armas más rápidamente y de manera mecanizada. Muy bien, a eso queremos llegar. Eso es. Lo negativo, tal como dijo Loriana al principio, tiene que ver con la destrucción, con que los niños están trabajando. Y lo positivo es algo mecanizado.
Es como ahora cómo se ensamblan los vehículos. El del modelo Fordismo, por partes. Bueno, en general, cómo se hacen las cosas ahora por partes. Acá también. Eso podríamos estar hablando de algo positivo. Y lo otro, que la mujer se integra al trabajo. ¿Ya? Eso es lo que debemos reconocer ahora. Página 66. ¿El mundo industrializado fue un mundo mejor? Acá vamos a reflexionar sobre la revolución industrial y sus consecuencias. Además, analizaremos la idea del progreso indefinido y cómo esta se expresó en América Latina y en Europa. Y para comenzar, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué sabes sobre la revolución industrial y su idea de progreso indefinido? Aquí vamos a hablar, aquí muy puntual, chiquillo, la pregunta va muy al callo, así, directo. ¿Saben lo que significa ir al callo? No. ¿Ir al grano? ¿Cómo? Ir al punto, al grano. ¿Al grano? Ir al grano, así, pues, chicoteando los caracoles para que vamos directo allá. ¿Saben lo que significa chicotear los caracoles? Como sacarlos y solo ir a abrir camino. Apresurar. Apresurar. ¿Quién lo dijo? Aquí la Emilia. Apresurar. Vamos a chicotear los caracoles, vamos a chicotear la Yunteway para que vamos directo a la respuesta. Chiquillos, chicotear los caracoles significa ir rápido, directo, tener un camino despejado. Chicotear los caracoles, apurar la Yunteway, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es el progreso indefinido? En primer lugar, levanten la mano los que quieran responder. ¿Qué es el progreso indefinido? Ya no vamos a hablar de la revolución industrial porque ya la tenemos clara. La pregunta es, ¿qué es el progreso indefinido? El mismo nombre lo está diciendo. El progreso que no se sabe si tiene un final o un aporte. Ya, Emilio, pero no levantaste la mano. Ah, perdón. Raúl. Raúl, ¿tú tenías la mano alzada o no? Es como que no se sabe hasta qué punto van a avanzar. Ya, bien. Jesús, ¿tú también tenías la mano alzada? Prácticamente lo mismo que dijo el Raúl, que no sabemos hasta dónde o qué pudieron haber hecho, no sé, se me ocurre. Ya. Chiquillo, un dato. Cuando levanten la mano, no la bajen hasta que yo le diga. Porque aquí solamente me aparece la mano alzada, voy al chat, voy a los que están presentes y tiene la mano bajada y no sé quién la levantó. Así que mantengan la mano levantada. Cuando haga la pregunta, levanten la mano, responden y sacan y bajan la mano. ¿Ya? ¿Estamos claros? Eso es muy puntual. Muy bien lo que dice el Raúl, muy bien lo que dice Jesús. La Emilia también por parte de lo que dijo, sí, eso es. El progreso indefinido es que vamos a crear y seguir creando. Si lo llevamos a la actualidad, podemos ver que un celular que compraste el año pasado en marzo, o el año pasado a mitad de año, este año ese mismo celular ya está obsoleto. Ya es viejo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con los iPhones que todos los años lanzan un nuevo iPhone? Lo vemos. Aunque sea lo más mínimo, aunque sea un parche pequeñito. Pero ya no es el mismo celular del año pasado. Ya llevamos un progreso. Entonces, este progreso indefinido, dice, durante los siglos XIX y principios del XX, se desarrollaron procesos como la expansión de la industrialización y el avance de la ciencia. Chiquillo, el avance de la ciencia durante la primera mitad del siglo XX y la última del XIX es exponencialmente rápida. Esto va a promover, ¿qué cosa? Un sentimiento de optimismo. Vamos bien por ese camino. Vamos bien, por ejemplo, cuando Alfred Nobel
pudo crear la bomba atómica. Escuchen lo que voy a decir. Alfred Nobel creó la bomba atómica. Él pensaba que estaba todo ok, porque no estábamos en un periodo de progreso indefinido. Existe una sensación de optimismo, pero después cuando se dio cuenta que era para destruir población, que era para matar personas, él se arrepintió de haber entregado ese adelanto, y por eso crearon los premios Nobel. El más importante, el Premio Nobel de la Paz. Entonces, chiquillos, esta idea de optimismo, que es especial en la burguesía, porque son los dueños de la industria, y se va a manifestar en los siguientes aspectos. Uno, fascinación por la ciencia y la tecnología. Los adelantos tecnológicos y descubrimientos científicos que se desarrollaron en Europa van a ayudar a expandir la sensación que mediante al uso de la razón, los seres humanos se podían acercar a la verdad y dominar la naturaleza. Eso es lo que el hombre siempre ha querido, dominar la naturaleza. Ya podemos prevenir un aluvión, un huracán, lluvias, viento, pero todavía no podemos prevenir una erupción volcánica, los terremotos y los tsunamis. ¿Ya? Entonces, pero el hombre, sí, eso es lo que quiere, dominar la naturaleza. Existe una fe en el progreso. ¿Qué significa eso? Que la mentalidad del siglo XIX refleja la certeza de que la historia de los seres humanos es un camino lineal y ascendente. Ascendente. Vamos subiendo ese cerro. Subiendo, 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 subiendo hasta que lleguemos a la cúspide. ¿Cuándo vamos a llegar a la cúspide? Todavía no lo sabemos. Podemos estar arriba como Nobel, como Alfred Nobel, en la cúspide, pero nos damos cuenta que está malo, caemos. Es decir, que el futuro sería mejor que el pasado gracias al progreso. Obvio, pues chiquillo. Es cosa de ver algo. Hace 20 años en todas las casas eran así unas televisores, unos mastodontes, con así un trasero de tele gigantesca. Ahora, mientras más delgada la tele, más tecnología existe. Lo mismo ocurre con los celulares. Estaban de moda los Nokia que duraban eternamente, la batería eternamente, que lo único que tenía de juego era una serpiente. Después cada vez más pequeñitos los celulares. Ahora, al revés, vamos agrandando, para que la pantalla sea cada vez más fácil de manejar. Antes usábamos teclas. Ahora usamos el dedo. Lo mismo ocurre con la telefonía. Entonces, chiquillos, ahí nos damos cuenta que este progreso es sumamente importante. Cuando surgió el COVID, ya que lo vamos a llevar a la actualidad. El año pasado, esta misma fecha, cuando recién el COVID estaba naciendo, exportándose al resto del mundo, no había vacuna. Ahora sí, ya tenemos la vacuna. Entonces, eso es la fe en el progreso, la fe en el futuro. En la página 67, el recurso 2, tenemos el progreso norteamericano. Esta fuente primaria es una pintura que fue creada por el alemán John Kax. Él vivía en Estados Unidos y se le encargó pintar para esta escena para una editorial que publicaba guías de viaje al oeste norteamericano. En ella buscó representar la expansión de Estados Unidos hacia el oeste en el siglo XIX, desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. En primer lugar, tenemos una mujer vestida de blanco que lleva en sus manos la línea de telégrafo y un texto escolar. Telégrafo, la antecesora de los teléfonos, y un libro escolar, el de entregar educación. Detrás de ella avanza la línea del ferrocarril y los colonos. Por un lado vemos a los bisontes y a los nativos norteamericanos, y a los pobladores originarios que van a ser despojados de sus lugares. Ahí vemos este progreso norteamericano. Lo mismo podríamos estar diciendo de nuestro país.
Lo mismo podríamos estar diciendo de Chile. El progreso es importante. Cuando en 1891 el presidente Balmaceda, hasta 1891, el presidente Balmaceda inauguraba líneas férreas. Unió a Chile desde Arica a Puerto Montt a través del tren. Creó ramales, o sea, ferrocarriles que, por ejemplo, Estación Central Cartagena, que pasa por aquí por Padre Hurtado. Ahora solamente se ocupa para el transporte. Antiguamente era también a través de pasajeros. Teníamos tren a Mendoza, y de Mendoza se tomaba otro tren para llegar a Buenos Aires, y de Buenos Aires tomar el vapor a Europa. Entonces, chiquillos, ahí nos vamos a ir dando cuenta que sí es importante este progreso. En la página 68 y 69, vayan todas las páginas 68 y 69, tenemos una línea de tiempo de los adelantos de la ciencia y la tecnología en el siglo XIX. Dice en el siglo XIX la idea de que era posible aproximarse a la verdad con un método científico generó un gran progreso de la ciencia y de la tecnología. Estos avances buscaban solucionar problemas de la vida cotidiana y mejorar los modos de producción y el bienestar de salud. Empezamos en 1800 y finalizamos en 1898. En 1800, Alessandro Volta presentó la pila voltaica o la primera pila eléctrica. En 1803, Robert Fulton desarrolló el primer barco de vapor comercial. En 1814, George Stephenson construyó el primer ferrocarril. Y cuando llegó el ferrocarril a Chile para trasladar del puerto de Caldera hacia el interior, hacia donde estaban las minas salitreras, fue un fenómeno. 1842, Ada Lovelace, reconocida como la primera programadora, escribió un algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, base para la computación moderna. 1846, William Morton administró éter como anestesia. Obviamente eso después se perfeccionó hasta que apareció la anestesia como la conocemos. 1848, Mary Somerville publicó Geografía Física, que se usó por muchos años para enseñar los fenómenos naturales. Anteriormente se pensaba que los fenómenos naturales, una erupción, un volcán, la erupción de un volcán, un terremoto, era parte del castigo divino, del castigo de Dios. 1858, Charles Darwin publicó sobre el origen de las especies, que refutó el origen religioso del ser humano. Hasta esa época se seguía pensando que el hombre y la mujer, o que la mujer y el hombre, descienden de Adán y Eva. De Adán y Eva. Exactamente. No, po. Charles Darwin dijo que no es así. ¿De quién descendemos? Puede ser del eslabón perdido, del mono, de los peces. Exactamente, Sofía, la teoría de la evolución. Y obviamente Charles Darwin dijo, el que sobrevivió, el que fue más fuerte, va a sobrevivir. En 1864, Louis Pasteur realizó por primera vez la pasteurización. La pasteurización, chiquillo, que se hace sobre todo en la leche, es para reducir las bacterias nocivas de los líquidos. La original pregunta es ¿qué es el eslabón perdido? El eslabón perdido se dice en una teoría que existe una especie que nunca se ha podido descubrir entre los primates y el hombre. Tal como dice la Sofía, una evolución del hombre que nunca se ha encontrado. Porque ¿cómo se pasó así? Ya vamos a hacer cuenta que descendemos del mono.
con las manos así, a tener las manos completamente estiradas y teniendo los pulgares completamente separados. ¿Ya? No se miden ustedes los dedos, por eso lo estoy mirando, lo estoy mostrando. Los monos, ¿cómo lo tienen? Lo tienen pegado. Exactamente. ¿Y a nosotros para qué nos sirve el dedo? Este dedito. Para sostener cosas. Exacto. Para afincar. Miren, vamos a recoger algo. No lo recogemos con estos 4 dedos. No podemos. Traten de hacer, dejen un lápiz en la mesa o donde están y traten de recoger con estos 4 dedos o si lo tienen pegado. No se puede. No se puede. Pero en cambio, si lo hacemos, tenemos este dedo para recoger. Ese es el eslabón perdido. ¿Dónde está esa especie? No sabemos. 1867, Joseph Lister operó por primera vez a un enfermo usando un método antiséptico, o sea, un método limpio. Antiguamente, chiquillos, para sacar una muela, le daban un sorbo de whisky y un golpe en la cabeza. Así se hacía. Para sacar una bala, exactamente. Si alguien tenía gangrena en el pie, se le cortaba a sangre pato. Así directo nomás. Sí, no existe la anestesia. En 1895, Roentgen descubrió los rayos X. En 1898, Marie Curie descubrió junto a su marido el polonio y el radio, y el uso del término radioactividad. Una mujer lo hizo, chiquillo. Por algo ellos ganaron el premio Nobel. Entonces, ¿cómo va a influir? A ver, pregunta. Según todo esto adelante que tenemos acá, en estas páginas, ¿cómo van a influir en la vida de la persona? ¿Cómo influyen esto adelante en la vida de las personas? Piensen un poquito y levanten la mano. Raúl. De forma positiva, ya que los ayudan a hacer sus actividades cotidianas con más facilidad. Muy bien. Sofía. Puede haber cierta evolución ahí en lo que están haciendo. Exactamente. Oriana. Es positiva, ya que es una evolución progresista, ya los métodos no van a ser más bruscos, ya no van a tener que amputar, ahora los radios X van a ser mucho más fáciles y van a poder ver cosas que antes no podían ver y ahora van a buscar una solución para que puedan como progresar. Exacto. Para no hacerlo de una forma de mala manera. Entonces, ¿existe una sensación de optimismo durante estos años que estuvimos estudiando? Con todos estos cambios, existe un optimismo generalizado. Generalizado, chiquillo. Vemos como en Estados Unidos, este progreso norteamericano va a llevar, miren, aquí igual se cometen algunas incoherencias, si podemos decirlo de alguna forma. Se dice que el hombre blanco llevó la civilidad al oeste norteamericano, hacia el Océano Pacífico. Lo mismo ocurre acá en América. Supuestamente cuando llegaron los españoles a América, llegan con la civilización. ¿Pero qué pasa con los pueblos que estaban antes? Son destruidos. Exactamente, son destruidos. En nombre de la fe, en nombre del progreso. Profe, me adelanté un poquito leyendo la página y leí que decía zoológicos humanos, que se llevaban a las familias nativas y las exponían en un zoológico humano. Sí, eso lo vamos a ver la próxima semana, los zoológicos humanos. Pero vamos a adelantar hoy día, pero lo vamos a ver la próxima semana.
¿Ya? Entonces, chiquillos, hay que tener fe en el progreso. ¿Qué es lo que vimos acá? Esa es la mentalidad que tiene la época. Pero ¿quién lleva esa mentalidad? La élite, la burguesía, las personas que tienen el poder, los dueños de las empresas, los dueños de la tierra. Ellos dicen, vamos a buscar, vamos a colonizar, por ejemplo, aquí en Chile, el sector donde vivían los mapuches, lo vamos a despojar. En Punta Arenas, chiquillos, con el genocidio del pueblo Selknam. Se lo mataba simplemente por ser indígenas y para desocupar las tierras. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ir viendo lentamente a control de la próxima semana. Va a haber una fascinación completa por la ciencia y la tecnología, por los adelantos tecnológicos, por los nuevos descubrimientos científicos que se van a desarrollar en Europa y se van a exportar para todo el mundo. Vemos, chiquillos, esta línea de tiempo que tenemos acá, que es muy importante redescubrir la importancia. La importancia. Por ejemplo, acá dice, hay una imagen, dice, gracias a las investigaciones de Pasteur y Lister, se pudieron realizar operaciones asépticas para disminuir las posibilidades de infección. Porque no existe la asepsia. No existe la limpieza en una operación. Porque la operación, chiquillo, en esa época, incluso tener una mujer que tenga su bebé, es sumamente delicado, sumamente peligroso. Se pensaba que a mediados del siglo XIX, no se pensaba, era realmente, estos son los datos, a mediados del siglo XIX, de cada 10 mujeres que parían, que tienen a su bebé, 7 fallecen. Y digo parir porque esa es la palabra biológica, porque nadie va a dar a luz, ninguna mujer va a tener una ampolleta. O nadie se va a mejorar porque no estuvo enfermo cuando estuvo embarazada. Va a tener su bebé o va a parir según la palabra científica. Entonces, chiquillos, ahí nos damos cuenta la importancia y la fe en el progreso. Vamos a adelantarnos un poquito de lo que decía Lauriana. ¿Cómo avanzó América? ¿Cómo va a avanzar América? Lentamente, chiquillo. Sofía, dime. ¿Con las ideas que traen los españoles? No. Olvídate de los españoles. Ya estamos finales del siglo XIX. Ya Chile es independiente hace muchos años. Va bien la respuesta porque los españoles también trajeron, tal como lo dije yo, los españoles también trajeron el progreso cuando ellos llegaron. Pero eso ya lo vimos. Ahora vamos a otro punto. ¿Cómo América va a avanzar hacia un futuro mejor? En primer lugar, América y Europa, obviamente, hay que tener una confianza enorme en el progreso indefinido. ¿Y cuándo va a tener su máxima difusión? Entre 1871 y 1914, el periodo que se conoce como la Bella Época o la Belle Époque. Y fíjense, chiquillos, entre 1871 y 1914, en Europa, ¿qué está ocurriendo? La famosa paz armada. Napoleón ya fue depuesto. Napoleón ya devolvió todos los territorios que había conquistado. ¿Ya? ¿Se acuerdan, chiquillos, de Napoleón? ¿Qué es lo que hizo él en Europa? ¿Se acuerdan incluso que analizamos la idea de nación en Europa? El nacionalismo europeo, la unificación de Alemania, la unificación de Italia. Primero vimos eso. Después viene la Bella Época, en donde Europa se está reorganizando, que se va a denominar como la restauración europea, después de que Napoleón perdió con los rusos.
Se llamó así por ser un periodo marcado por un sentimiento optimista, de expansión de desarrollo, de mejora de las condiciones de vida y de salud, y va a haber una creciente integración de la economía internacional. Algunos historiadores lo muestran como un momento de paz en Europa, lo que se denomina como paz armada. Esto estamos hablando antes de la Primera Guerra, por eso finaliza en 1914. En América Latina y en Europa, la clase burguesa había consolidado su posición dentro de esta sociedad. El poder adquisitivo, la vida en la ciudad y la nueva forma de producción industrial hicieron que este grupo dispusiera de más tiempo libre y desarrollaron un estilo de vida alegre y refinado, disfrutando de avances como el automóvil, la luz eléctrica y de entretenciones como el cine, la radio, el teatro, los clubes, los conciertos. Se practicaban deportes como el esgrima, el ciclismo, el fútbol y el tenis. Las grandes ciudades se convirtieron en centros de vida artística y cultural donde se desarrollaron nuevos movimientos artísticos. En ellas se organizaron exposiciones de los avances científicos y tecnológicos de la época. Esa es la bella época, o la belle époque. Pero las ciencias sociales, la historia y en la filosofía van a surgir diferentes maneras de interpretar la realidad y al ser humano. Nace así el positivismo, el materialismo histórico y el darwinismo social. El positivismo es la exaltación del método científico y la razón dieron origen a la corriente filosófica positivista. En ella, miren esto, en ella se sostiene que el único conocimiento válido era aquel que se obtenía de manera objetiva y científica, es decir, sin interpretaciones. Lo religioso acá queda de lado. Un terremoto, por ejemplo, o un temblor, que nosotros aquí en Chile estamos muy acostumbrados a los temblores y a los terremotos, no es castigo divino, sino porque choca las placas. Tenemos el materialismo histórico, con Karl Marx y Friedrich Engels, que van a plantear que la producción era base del orden social y que la historia era una lucha de clase entre los que poseen los medios de producción y los que no. O sea, este materialismo histórico va a llevar a cabo la lucha social. Y tenemos el darwinismo social. Va a interpretar los postulados de Darwin sobre la evolución de las especies y los extrapoló a las sociedades humanas. Afirmaba que los grupos humanos tenían capacidades diferentes, por lo que era legítimo que las sociedades industrializadas, miren esto, lo que dijimos anteriormente, y con esto lo vamos a extrapolar con la imagen del recurso 2 de la página 67, que las sociedades industriales, Europa, guiaran hacia el progreso a lo que se consideraban sociedades bárbaras, los indígenas. Por eso, en la imagen que tenemos en el recurso número 2 de la página 67, vemos a una mujer vestida de blanco con una estrella en la cabeza, blanca obviamente viene de Europa, que lleva en sus manos la línea del telégrafo y un texto escolar, y detrás de ella avanza la línea del ferrocarril y los colonos. Los bisontes, animales nativos norteamericanos, y los pobladores originarios de Norteamérica están arrancando de lo que está ocurriendo. ¿Se dieron cuenta o no la diferencia que tenemos acá? Por último, el recurso número 2, tenemos los zoológicos humanos. Los zoológicos humanos, chiquillos, existieron de veritas, de verdad. ¿Dónde se los llevaron? A Europa. Sacaban familias completas, por ejemplo aquí en Chile, familias completas mapuches, selknam, auspiciado por el gobierno de Chile, autorizado por el gobierno de Chile, porque se creía en esa época que es algo científico, es por el progreso, es por la ciencia, decían. Se los sacaba de su lugar y se los exponía en Europa, principalmente en los campos elíseos, cerca de los Champs-Élysées, cerca de la Torre Eiffel. Y no solamente fueron indígenas de aquí de Chile, sino que de todo el mundo. Específicamente en la Exposición Universal,
con la que empezamos la clase. En 1889. El recurso 3 y 4, la bella época. En Chile, la burguesía buscó reproducir la bella época europea. Construyeron palacios aquí en Chile, se imitaron las modas, se desarrollaron espacios de sociabilidad de la élite, como el Club Hípico de Santiago o el Club de Viña en Viña del Mar. En la primera imagen tenemos parisinos paseando frente a edificios construidos para la Exposición Universal. Y en la segunda imagen vemos a Santiago paseando en el Club Hípico. Si nos damos cuenta, chiquillos, miren su libro. Miren su libro. Ahí vemos la Exposición Universal. No me veo, ahí. Vemos la Exposición Universal. En la portada y en la contraportada. Dice Exposición Universal de París en 1889. Vemos los distintos pabellones, la Torre Eiffel, el río Sena, donde se va a desarrollar esta Exposición Universal. Entonces ahí nos damos cuenta, chiquillos, la importancia de lo que tenemos. Cómo las naciones van a llegar a París para presentar sus adelantos. Sus adelantos. En una próxima clase vamos a ver, hacer un resumen rápidamente sobre la revolución industrial y cómo esa revolución industrial llegó a nuestro país. Y cómo ha ido cambiando la revolución industrial hasta el día de hoy. Ya. Estamos en la hora, 1:30. ¿Alguna duda?